más información. Con nosotros está nuestra periodista Claudia Pereira. Sí, así es, Grecia, muchas gracias. Nosotros nos encontramos en compañía del director del Hospital Roberto Galino Terán, el doctor José Aguilar, con quien vamos a actualizar la información que se ha generado en las últimas horas a partir de la labor que les tocó a ellos encarar el sábado en la atención de la jornada censal, pero sobre todo respecto a la atención ofrecida a las personas que sufrieron intoxicación alimentaria. Recordemos que hubo un total de 92 personas que presentaron los síntomas, pero de esos 92, ¿cuántos llegaron al hospital y cuántos siguen hoy en día? Es la pregunta que vamos a trasladarle justamente al doctor José Aguilar. Doctor, muy buenos días, gracias por aceptar esta unidad móvil. Estamos en contacto justamente con la revista en este momento. Toda la población quiere saber cómo se encuentran hoy en día las personas que sufrieron la ingesta. No, mire, agradecido primero por la cobertura y bueno, informarle a toda nuestra población de que todos los que fueron atendidos el día sábado en hora de la noche, producto a un cuadro de intoxicación alimentaria más que todo y deshidratación, porque ese ha sido el cuadro clínico con lo que se ha evidenciado y bueno, se ha podido realizar después de una evaluación precisa y oportuna. En total el hospital atendió ese día alrededor de 48 conscriptos y 3 personas que eran civiles, de los cuales, bueno, todos, gracias a Dios, han estado estables. El único crítico que se tenía en su momento, que fue atendido con prontitud, que inmediatamente se activaron los protocolos de atención, ingresó uno a terapia intensiva, bueno, pero gracias a Dios respondió muy bien, estable, fue dado de alta, se internaron alrededor de 10, 11 conscriptos en el servicio de medicina interna para realizar el seguimiento y acompañamiento de estos pacientes en su evolución. Han sido todos favorables, han sido dados de alta sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Y esto también es bueno señalar, ¿no? Señalar de que fueron atendidos de manera oportuna. Creo que se ha puesto en conocimiento de que todos los centros que prestaron atención inmediata fueron oportunas y eso demuestra que cuando se actúa con prontitud y cuando se hace de manera rápida la atención, creo que los resultados son favorables. Doctor, de las personas que se tuvieron que quedar internadas ese día para hoy lunes temprano, ¿todavía hay internados? Ayer mismo fueron dados de alta. Recuerden que son conscriptos, la gran mayoría fueron dados de alta. Y bueno, es importante señalar de que ha habido, primero tengo que felicitar al personal que se encontraba en el hospital. Era un personal reducido y eso es importante señalar. Pero se mostró de que todos estaban enfocados en lo que había que hacer. Tengo que reconocer el trabajo de servicio de enfermería, de emergencia y de otros servicios que inmediatamente replegaron cuando hay este tipo de acciones que tomar, ¿no? ¿Para ustedes significó convocar a más profesionales del área de salud o con los que tenían fue suficiente para la atención? Con los que teníamos en ese momento dio abasto. Lo que en un momento determinado no da abasto es cuando usted supera la capacidad que tiene para poder atender, ¿no? Estamos hablando de que ustedes pudieron evidenciar ese día de que habían pacientes que estaban sentados, tenían que compartir una silla porque por espacio físico no hay, ¿no? Sabemos que el hospital en ese sentido es bien reducido y no tiene esa capacidad amplia para este tipo, pero se pudo atender. Por eso tengo que primero felicito a todo al personal del hospital que estuvo presente, ¿no? Que ayudó, que estuvieron ahí, porque creo que más allá de la acción que se pudo haber tomado, se salvaron vidas, Claudia. Inicialmente cuando llegaron ellos con el cuadro de deshidratación severa, ¿no? Y algunos tenían malestar general y eso usted sabe que si no es tratado adecuadamente y oportunamente puede conllevar a cuadros donde se puede complicar, pueden existir muchas complicaciones. Por ejemplo, doctor, disculpe, el caso del el único sujeto que tuvo que ser internado en terapia intensiva, ¿a qué obedece? ¿Alguna enfermedad de base o alguna complicación diferenciada para que haya llegado a esa instancia?
ese paciente sí tenía una descompensación severa, un desequilibrio hidroelectrolítico, una deshidratación severa, tenía prácticamente afectada la parte metabólica también. Eso debido a que, usted sabe, ¿no? Estaban expuestos todo el día, muchos estaban sin consumir líquido vital, agua, vamos a decirlo. Y la alimentación no ha sido la más apropiada e idónea. ¿Por qué? Porque eso también conlleva. Entonces, esto conlleva a que el cuerpo humano, nosotros, colapse en un momento determinado. Usted puede hacer un síncope cardíaco, puede hacer un desgaste tanto que puede conllevar a que el organismo haga una falla multiorgánica, ¿ok? Y eso es lo que ha ocasionado y ha generado. Inclusive, estos casos pueden conllevar a que hagan paradas cardiorrespiratorias, ¿ya? Entonces, es importante actuar de manera oportuna y precisa para que usted se dé cuenta la magnitud y la gravedad que puede representar esto. Más cuando hablamos nosotros de un número grande de personas que acuden a las unidades de emergencia, son las que tienen que ser tratadas y atendidas, porque si usted no le da la atención respectiva como debe ser y se enfoca en el cuadro, cuadro clínico de atención, puede también suscitarse algunas otras alteraciones asociadas, ¿no? Doctor, creo que en Cobija muchas veces conocemos amigos, familiares con tifoidea, con otros malestares que son de ese tipo, y vemos que eventualmente los síntomas saltan mucho después, no sé, a las varias horas, a los días incluso, pero ayer, este sábado en todo caso, más bien vimos que fue casi después del consumo, unas horas después. Esa de repente fue lo que marcó la diferencia. El tiempo es importante. Cuando ingiere usted el alimento, el periodo de fermentación, de incubación que va a tener el alimento dentro de todo lo que es el aparato digestivo, para que sepamos nosotros, ya pasa de 1, 2, 3, en este caso fueron 4 horas, 5 horas, donde empezaron allá a aparecer los primeros síntomas. Entonces ahí es donde usted denota, ¿no? Es importante también señalar que dentro de nuestro medio usted conoce perfectamente que los alimentos tienden a deteriorarse más rápidamente debido a que tenemos primero la temperatura, ¿no? Una temperatura que siempre rebasa más de los 30 grados, 33, 34, 35 grados en dependencia. La humedad también. Y usted sabe de que generalmente se realiza este tipo de alimentos bien temprano o en un horario establecido donde más o menos pueda dárselo. Entonces salen calientes, hay que envolverlo. Entonces hay muchos factores, hay muchos factores. Súmele a eso también, y esto es importante señalar, de que si el organismo está no en las condiciones óptimas, si usted por ende tiene un estado nutricional con déficit, puede ser que usted tenga anemia, que no esté bien alimentado, sometido a cargas o volúmenes de trabajo fuerte, ¿qué va a ocasionar? Supuesto, súmele todo ello esto y usted simplemente está dándole un plus a que se genere este tipo de situaciones, ¿no? Y de hecho, ahí nos podemos fijar que se trata de conscriptos, se trata de 2 policías nada más, pero también que venían trabajando arduamente, y funcionarios del INE que también vienen hace varios días trabajando sin descanso, sin dormir bien, sin tal vez alimentarse bien, pero es justo por la demanda laboral. Doctor, usualmente un lunes nosotros le estaríamos preguntando a usted cómo ha sido el informe de repente de la semana, del fin de semana sobre todo. No sé si el sábado ayudó a reducir estas situaciones de accidentes, atenciones a accidentes, o es que ya para el domingo había alguna novedad, porque nosotros vimos a gente que a la medianoche en punto ya estaban en la calle fatigados por el encierro, y bueno, no sabemos si esto obedeció tal vez a la atención de algunos accidentes del domingo. Sí, se han reportado accidentes el domingo, ¿no? Se han reportado y me han reportado. Es increíble, ¿no? Nosotros pensábamos tener un fin de semana totalmente tranquilo, inclusive previo a todo lo que sucedió, habíamos dado el parte de prácticamente casi concluyendo la actividad y la jornada, donde todo iba tranquilo, ¿no? Y de momento todo se puso convulso. Y el fin de semana, bueno, y el domingo que concluye, sí hubieron accidentes de tránsito, ninguno de gravedad así,
pero ya hubieron hechos de tránsito y esto, bueno, como que llama la atención. Necesitábamos que íbamos a pasar la semana prácticamente sin hechos de tránsito, pero ¿De gravedad? no hemos tenido ninguna gravedad ni nada al respecto. Pero un dato que te lo iba a dar y te voy a decir y no tiene que ver con el hecho de tránsito. Cuando hicimos la entrevista hasta el día de sábado, ¿cuántos nacimientos teníamos? No había ninguno. Pero habían, mire mi memoria, 2 trabajos de parto. Todos nacieron. Sí, pero uno se operó y el otro sí fue un parto. Fue el día, no el mismo día. El mismo día. Entonces, eso como punto favorable también, ¿no? Y rescatar de que se hicieron las 24 horas en el hospital como estaba establecido, como fue la recomendación que nos brindaron. Y tengo que agradecer a todo el personal, ¿no?, que acató de manera disciplinada también y que coadyuvó a que se pueda brindar la atención correspondiente no solo a las personas que llegaron en su momento de emergencia, sino en todo el nosocomio, ¿no? Porque usted sabe de que pensábamos tener una cantidad baja de pacientes y sin embargo teníamos bastantes pacientes internados, más del 50% de pacientes el hospital tenía en su capacidad. ¿Antes del incidente o después? Antes del incidente. Que fueron censados ahí, por lo tanto. Sí, por supuesto. También agradecer a las personas que del propio hospital participaron en el censo de manera voluntaria, dos personas que trabajan con nosotros, ya que fueron capacitadas y de manera voluntaria estuvieron y censaron al personal, censaron a los pacientes, etcétera. Entonces, esto es importante. Nosotros como hospital tomamos las medidas necesarias para que se pueda desarrollar con tranquilidad el censo y eso fue lo que se hizo. Se tenía también preparado por cualquier eventualidad. Mire, ustedes vieron, eso nos sirvió a nosotros para ponernos a prueba de a ver cómo era la capacidad de respuesta que se tenía en el hospital. Y creo que, por un lado, me siento contento, la capacidad de respuesta del personal ha sido muy buena. Y por eso públicamente felicito a todo el personal y felicito no solo a las personas del hospital, sino a todos los que tienen que ver con el área de salud, quienes prestaron asistencia oportuna y precisa, ¿no? Y así no se pudo lamentar ningún hecho, ¿no? Doctor, le agradecemos mucho por este contacto. Estaremos de todas maneras a media mañana recogiendo nuevamente el reporte que tal vez no sabemos si en cuestión de horas se vaya a actualizar, pero justamente con el objetivo de mantener informada a la población. No, gracias a ustedes, siempre tratando de informar a la población y que conozcan del día a día y bueno, el trabajo que ustedes realizan. Muchísimas gracias, doctor José Aguilar. Si bien ustedes desconocerán el fondo que me acompaña en esta unidad móvil, y es que el doctor se encuentra justo dando clases y agradecemos su gentileza por, a pesar de ello, recibirnos para, dando la importancia del caso, poder informar a la población. Como conclusión, Grecia, de toda la información que nos brindó el director del Hospital Roberto Galindo, 2 nacimientos se tuvo el día de la jornada censal, que se suman las estadísticas nacionales que ya se estuvieron brindando, por cierto, cuando